Hola, soy John Pennisi y soy antiguo miembro de la familia criminal Lucchese. Así es como operan los criminales. Estuvimos involucrados en una estafa de Range Rover. Lo que hacíamos era comprar o financiar Range Rovers desde Estados Unidos y los enviábamos a países como China. Porque en estos países había un modelo de Range Rover específico que no tenía todos los accesorios que tenía el modelo de Estados Unidos, y los vendíamos por un precio 4 veces mayor. Y bueno, había una disposición que decía que si comprabas un Range Rover en Estados Unidos, firmarías un documento diciendo que no ibas a exportar el auto. Entonces, comprábamos los autos quizá por $100,000 o $120,000 y los vendíamos en China por hasta $400,000. Muchos miembros del crimen organizado comenzaron a realizar negocios legítimos. Abrieron pizzerías, restaurantes, empresas de construcción y cosas así. Uno de los negocios legítimos era trabajar en Fulton Fish Market, que es de donde proviene la mayor parte del pescado de los restaurantes de Nueva York. Lo que sucedió fue que Rudolph Giuliani vio que en Fulton Fish Market había miembros del crimen organizado y que estaban allí con negocios legítimos, y decidió sacar a todas esas personas de allí. Entonces, ese es un ejemplo de las formas en que el crimen organizado trató de insertarse en los negocios legítimos. Pero por ser quienes eran, las autoridades los sacaron. Bueno, la industria alimentaria siempre fue un gran ingreso para el crimen organizado, tanto en el pasado como hoy en día. Así que, debido a que el gobierno y el FBI le quitaron la capacidad de obtener ingresos a la Cosa Nostra, tuvieron que adentrarse un poco más en la forma legítima de hacer las cosas, así que crearon empresas para suministrar alimentos. Pero lo que hacían era ir a los restaurantes y presionaban a sus clientes para que usen sus productos y les compren a sus empresas. Entonces ellos creaban empresas específicas que suministraban alimentos a los restaurantes, como por ejemplo, pasta, salsa, queso, agua, e incluso alimentos importados de Italia y Sicilia. Muchos miembros del crimen organizado compraron sus propios restaurantes y comenzaron a dedicarse a eso. Además, también tomaban el control de restaurantes que no eran suyos, porque se asociaban a los que ya existían. Entonces, creaban empresas que proveían alimentos para abastecer a los restaurantes. En cuanto a Hollywood, en el pasado, el crimen organizado tenía un gran control sobre los sindicatos. Y entonces, podían manipular y controlar lo que ocurría en Hollywood con el cine y el negocio de la música. La industria de la limpieza fue importante hace unos años e incluso hubo un caso famoso, porque hace unos años arrestaron a varias empresas de limpieza privadas. El caso era que cobraban mucho dinero a los negocios locales por recoger su basura. Pero en la actualidad los miembros del crimen organizado son propietarios de empresas de limpieza privadas. Así que todavía hay una gran presencia del crimen organizado en la industria de la limpieza. La evasión de impuestos o el fraude fiscal y el lavado de dinero es algo que siempre ocurrió en la Cosa Nostra y que sigue ocurriendo en la actualidad. Es decir, no se pagan los impuestos por el dinero ilegal que se hace en la calle hoy en día. Y eso es evasión de impuestos o fraude fiscal. El lavado de dinero se produce cuando el crimen organizado gana dinero y compra negocios, restaurantes y empresas legítimas. Entonces, lavan el dinero ilegal a través de estos negocios legítimos. El uso de información privilegiada era más importante hace unos años, cuando la Cosa Nostra averiguaba información porque operaba en el centro financiero porque había creado empresas. La SS les cayó encima y como resultado, mucha gente fue acusada y otros fueron arrestados. Así que dejaron de operar allí. Bueno, la falsificación de billetes es algo que se hacía hace tiempo. Se hacían billetes falsos de $10 o $20 y la gente introducía este dinero falso en la sociedad. Pero hoy en día es un poco más difícil debido a la forma en que se hacen los billetes, porque ahora los billetes tienen emblemas específicos y elementos de seguridad. Es decir, el gobierno les dificultó la falsificación de billetes a los miembros del crimen organizado. En Sicilia, en Italia, utilizan la criptomoneda especialmente para comprar narcóticos. Y creo que en Nueva York está pasando lo mismo.
Cada vez son más los delincuentes que utilizan la criptomoneda para realizar estafas o como medio de pago para realizar actividades ilegales. La criptomoneda también entra en juego con los prestamistas, porque se puede usar la criptomoneda para saldar las deudas. La usura es una forma en la que la Cosa Nostra ganaba dinero hace años, y gana dinero hasta el día de hoy. Este negocio se basa en prestarle dinero a alguien, con algún tipo de interés o comisión. Es decir, el interés que se obtiene con el capital principal. Muchas veces, la gente no puede entrar a un banco y pedir un préstamo por varios motivos. Entonces ahí es cuando acuden a un prestamista. La Cosa Nostra siempre se ha dedicado a los juegos de azar y a las apuestas, pero antes se hacía a una escala mucho mayor. La mafia tenía casinos ilegales con muchos juegos de cartas. Hoy en día no hay mucho de eso, como ocurría hace años. Pero siempre habrá un corredor de apuestas, haciendo algo para ganar dinero. Muchas veces, el juego y la usura van de la mano. Porque donde haya juegos de azar, alguien se quedará sin dinero. Y siempre habrá un prestamista, y la persona acudirá a él para pedirle algo de dinero. Y bueno, los jugadores siempre van a estar debiéndole dinero a alguien, así que siempre acudirán al prestamista. Entonces, esas dos formas específicas de hacer dinero van de la mano para la Cosa Nostra. Bien, el juego se ha llevado a un nuevo nivel en la actualidad, porque ahora existe el juego en línea. Y funciona de esta manera. La Cosa Nostra tiene gente que se encarga de los juegos de azar en línea, sobre todo en Costa Rica, donde crean sitios web y hacen que los clientes se conecten y apuesten a través de él. Hace años, todo se hacía en papel y todo se escribía. Directamente no existía la actividad en línea. En cuanto al tráfico de armas, obviamente era un negocio mucho mayor hace años. Todas las familias tienen un miembro o varios que están relacionados con las armas. El tráfico de armas ocurre cuando alguien sale del estado o cuando consigue armas de otro estado y las trae a Nueva York para venderlas o usarlas. Pero siempre hay algún tipo de actividad relacionada con las armas dentro del crimen organizado. La venta y el tráfico de drogas se realizaban a una escala mucho mayor hace años. Y es un gran ingreso para la Cosa Nostra. Pero creo que ahora se hace a una escala mucho menor que antes. En una época, la prostitución era un gran negocio para el crimen organizado, y también toda la industria del sexo, la pornografía y demás. Pero hoy en día, eso ya no existe y no representa una oportunidad de ganar dinero. Hace años también el crimen organizado ganaba mucho dinero con las llamadas de sexo al 1-800. Eran líneas a las que se podía llamar por teléfono para hablar sexualmente con una mujer. Ese era un gran ingreso que tenía el crimen organizado, pero ahora ya no existe. La extorsión es otro medio para ganar dinero. Hace un tiempo, lo que se hacía era presionar a los negocios locales, como los restaurantes, para hacerles pagar un dinero por extorsión. Pero hoy es más difícil hacer eso, porque la gente no tiene miedo de tomar el teléfono y llamar al 911 para alertar a la policía sobre estas situaciones. No tienen miedo de las repercusiones. Así que hoy en día, las extorsiones solo se hacen cuando una empresa le debe dinero a otra. Es decir, estas empresas tratan de conseguir su dinero de cualquier otra manera. Pero cuando agotan todas sus opciones, nosotros somos el último recurso para recuperar el dinero. Entonces, nosotros buscamos el dinero y a veces nos quedamos con la mitad o con el porcentaje que queremos y les damos el resto. En la mayoría de los negocios en los que nos hemos involucrado para recuperar dinero fue en la industria de la construcción. Tanto si se trataba de un proveedor de materiales de construcción, como de personas que se dedican a la construcción. Esto siempre está relacionado con una empresa que le debe a otra, y esa empresa no le paga. Y ahí es donde nosotros nos involucramos. Otra forma en la que el crimen organizado se involucró en la construcción fue con la manipulación de licitaciones. Esto significa que un determinado contratista recibiría un trabajo sin salir a licitación. Pero eso ya no ocurre hoy en día, porque el gobierno no lo permite. Es decir, el gobierno controla lo que ocurre con estas actividades de la construcción. La manipulación de licitaciones es algo que realmente se ha perdido. Otra forma de hacer dinero en la actualidad es mediante la fibra óptica. Yo mismo estaba involucrado en esto con un grupo de nuestra familia. Lo que hacíamos era instalar fibra óptica para una gran empresa y conseguíamos subcontratistas para que hicieran el trabajo para nuestra empresa.
Entonces, las empresas no tenían que ir a licitación, simplemente se les daba el trabajo, y se les decía lo que debían cobrar, y lo que no. Y ahí es donde entra en juego la parte ilícita del trabajo. Bueno, actualmente, la Cosa Nostra hace dinero a través de los viejos métodos, y también mediante algunos nuevos métodos, como las apuestas, el juego, la extorsión, el chantaje laboral. También con la industria de la construcción, del transporte y de la basura. Y bueno, esos negocios siempre van a seguir existiendo. Algunas de las nuevas formas de ganar dinero son a través de la proveeduría a restaurantes, los restaurantes en sí y los negocios legítimos. Ahora incluso están incorporando miembros, que son personas que tienen negocios legítimos y que tienen dinero. Obviamente. Y algunas de las formas en que ya no puede operar ni ganar dinero son mediante los sindicatos. Y esto se debe a que ahora el gobierno controla a los sindicatos. Es decir, el gobierno echó a los miembros del crimen organizado y a las empresas que estaban involucradas con el crimen organizado, tanto de la industria de la construcción, como de la pescadería, e incluso de la industria de recolección de residuos. Para mí, la Cosa Nostra es como una ameba, porque, bueno, siempre está cambiando de forma, y siempre está tratando de inventar nuevos esquemas y nuevas estafas para ganar dinero. Y la verdad es que esto continuará siempre, no cambiará, porque siempre habrá nuevas formas para estafar a alguien o para ganar dinero. El dinero significa poder, y el poder es lo que mantiene en pie a la Cosa Nostra.